Hola, espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar nuestra segunda clase de poética hebrea. Para eso ya voy a ir compartiendo pantalla. Bien, esta es una breve introducción al libro de las Lamentaciones. Eh, bueno, el libro de las Lamentaciones en la Biblia hebrea eh, va a ser clasificado entre los agiógrafos y lo enumera entre los 5 Megilot, o sea, los rollos que se leían en las fiestas solemnes. Eh, en cambio, la tradición griega y la Vulgata lo colocan a continuación de Jeremías con un título que atribuye su composición a este profeta. ¿En qué se basaban en este versículo del capítulo 35 del segundo libro de las Crónicas? Donde se decía que Jeremías compuso una elegía sobre Josías y todos los cantores y cantoras hablan todavía hoy de Josías en sus elegías, lo cual se ha hecho costumbre en Israel y están escritas entre las lamentaciones. Esto es algo que hoy es discutido, sobre todo al leer el libro de las lamentaciones, porque por ejemplo en el capítulo 2 se va a quejar de que los profetas ya no tienen visiones de Yahvé. En el capítulo 4 se celebra la memoria de Sedecías, evocando la esperanza de la ayuda egipcia. Y en el capítulo 5 se insiste todavía en la retribución colectiva. Son todas cosas que justamente el profeta Jeremías no pudo haber escrito, ¿no? Porque no iba a escribir en contra de los profetas, no iba a apoyar al rey Sedecías porque justamente él proclamaba todo lo contrario, ¿no? De que no tenía que aliarse con Egipto y que eso lo iba a llevar a la ruina, ¿no? Y su proclamación estaba más bien en la línea de la retribución individual, ¿sí? No tanto la colectiva. Bueno, además el libro de las Lamentaciones no incluye nada sobre el rey Josías, así que es probable que el cronista se refiera a un texto que se ha perdido para nosotros y no es nuestro libro de las Lamentaciones. Bueno, el libro de las Lamentaciones es un poema en forma de lamento doliente de toda la nación hebrea que ha sido desterrada. Por lo tanto, tenemos que pensar que la época de composición es en torno a la destrucción de Jerusalén. ¿Qué es esto de una elegía, ¿no? Que nos dice la tradición hebrea? Eran cantos que eran practicados por los que se denominaban plañideros o plañideras, que eran contratados por parientes o amigos de un difunto, ¿sí? En un contexto de funeral, se contrataba a estos plañideros que cantaban estas elegías. Con la personificación de las naciones, esto se va a hacer extensivo y este tipo de cantos fúnebres se va a poner bajo los países que, encarnados o simbolizados en un individuo, se les va a dedicar estas elegías, ¿sí? Muchas veces hemos encontrado a las ciudades personificadas con la denominación de hijas de Sión o la Gran Babilonia, ¿sí?
Y bueno, estas elegías tenían un carácter satírico y se aplicaban a la caída de los estados enemigos, ¿sí? Ahí les dejo algunos ejemplos para que ustedes puedan chequear, pero para que sepan que era algo común, ¿sí? También en relación a la colección de los salmos van a existir otras lamentaciones colectivas donde todo Israel llora el dramático destino de la nación. Es un tipo de manifestación de dolor colectivo y que muchos van a justificar y los van a considerar en su estudio eh, junto con las lamentaciones, ¿sí? También en estas vamos a encontrar la exteriorización del sufrimiento colectivo, características de una oración en la que la queja sobre el pasado se va a expresar en previsión del futuro, ¿sí? No es una simple memoria del pasado que concluye eh, con la muerte, ¿no? Algo que era un tema característico y propio de la elegía. Acá hay una cuestión o un objetivo que va más allá de eso, que es la previsión del futuro. Bueno, la obra es bastante breve, son 5 capítulos o 5 súplicas muy emotivas que a pesar de la erudición que notamos y de un esquema bastante rígido que han adoptado las 4 primeras, la quinta lamentación no va a seguir este modelo, ¿sí? Que se compone de 22 versos que equivalen a las letras del alfabeto hebreo, ¿sí? Cada primer palabra de cada verso comienza con una letra del alfabeto hebreo o alefato, eh, y se trata de lo que se denomina el acróstico alfabético, ¿sí? Era una manera de poder memorizar mejor, ¿sí? Estos textos. Acuérdense que esto en una primera instancia se enseñaban a través de la tradición oral, después fueron puestos por escrito, así que era una forma de poder recordarlos, ¿sí? Bueno, los cantos 1, 2 y 4 son cantos fúnebres nacionales, el canto 3 es una lamentación individual y el 5 una lamentación colectiva. Bueno, como siempre les dejo una estructura, en este caso para mostrarles que nuestra estructura es de quiasmo, ¿sí? Donde nosotros sabemos que a la vez es una estructura concéntrica donde lo principal o central, ¿sí? Está en el medio. Esto nosotros para darnos cuenta tenemos que hacer un análisis del texto, pero para la cultura semita era algo común de encontrar y ellos sabían que al leer el texto lo que era más importante se encontraba en la parte central, ¿sí? Por eso que adquiere este tipo de estructura. Bueno, la primera lamentación, que decíamos que es un resumen, va a ser una representación poética de la desolación de la ciudad de Dios. Está medida por un estribillo que es repetitivo,
que lo vamos a encontrar en 5 ocasiones, que va a decir que no hay quien la consuele. Si observamos detenidamente el texto, se va a descubrir un desarrollo. ¿Sí? Esto que decíamos, una vez que podemos delimitar el texto y analizar cada uno de sus versos en relación a los que la componen, podemos encontrar un desarrollo. ¿Qué vamos a encontrar? Que está dividido en 2 partes, el del versículo 1 a 11 y del versículo 12 al 22. En la primera parte, el profeta mismo es quien habla de Jerusalén en tercera persona y va a meditar su trágico destino. ¿Sí? A partir del versículo 12 hay una personificación de la ciudad que ella misma eleva su lamentación expresando su propio dolor con amargura. ¿Sí? En esta segunda parte, Dios va a aparecer como juez. ¿Sí? Van a decir que no son los babilonios los que incendian y matan, sino que es el Señor mismo el que condena el pecado de idolatría de Judá. Bueno, ustedes después pueden seguir viendo la temática de la primera lamentación. La segunda lamentación decíamos que va a entrar en los detalles, ¿no? Entonces, esta segunda lamentación gira en torno al descubrimiento de que el Señor es el enemigo del pueblo, ¿no? Va a decir, el Señor mismo ha destruido a Sión. Y se va a preguntar por qué y cómo lo ha hecho, ¿sí? Decíamos esto de los detalles. A esta pregunta van a responder en los versos de 10 a 17 con una explicación general y otra dirigida directamente a Sion, ¿sí? En el versículo 17 va a afirmar que el Señor ha realizado su designio, ha cumplido la palabra que había pronunciado y por eso ha destruido sin compasión, ha exaltado el poder del adversario y ha dado al enemigo el gozo de la victoria. ¿Sí? Van a decir que la iniquidad de Judá ha sido la causa del juicio divino y el pueblo babilónico el instrumento, ¿sí?, de su ira. Pero este poema va a terminar con una súplica dirigida a la misericordia divina, ¿sí? Entonces, si bien ellos acusan al Señor como la causa de la destrucción por, obviamente, sus pecados, el poema va a terminar con una súplica hacia la misericordia divina. Muy interesante, ¿no? Cómo va haciendo todo este proceso de descubrir qué es lo que le está sucediendo y cómo se van relacionando con Dios en ese proceso. En la tercera lamentación, que decíamos que era la central, acá vamos a encontrar una lamentación personal y no nacional, y podemos decir que se asemeja mucho a la estructura de las súplicas individuales que encontramos en el Salterio. Ya lo vamos a ver cuando veamos Salmos, pero para que sepan que es mucho más parecido a este estilo de súplicas, no como las que venimos viendo. Es una composición más autónoma y recoge una llamada a la fe, a la paciencia, a la penitencia y a la conversión, ¿sí? Que al final se transforma en una oración comunitaria que se expresa a través de la voz de un solista
que va a invocar la intervención liberadora del Señor, ¿sí? Si bien hasta el momento veíamos la descripción de todo el sufrimiento, de todos los males que habían sufrido, en esta tercera lamentación se nota un cambio en la actitud del pueblo y el depósito de la fe en este Dios liberador, ¿sí? Quería leerles del capítulo 3, versículo 40, ¿sí? Un poco la bisagra, ¿sí? Entre las dos secciones que vamos a encontrar. Examinemos atentos nuestra conducta y convirtámonos a Yahvé. Alcemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios que está en los cielos. Hemos sido rebeldes y traidores y tú nos has perdonado. ¿Sí? Es interesante cómo expresa este cambio, ¿no? Que a pesar de todo el sufrimiento que están viviendo, creen en un Dios, ¿sí? Que los perdona y que los sigue acompañando. La cuarta lamentación, decíamos que también encontramos más explícitos los detalles, ¿sí? Es una elegía personal dominada por una larga narración poética que hace un sobreviviente del asedio y de la caída de Jerusalén, donde va a hablar del destino de las diferentes clases de los ciudadanos, de la caída de la ciudad, de la huida, de la captura del rey. Bueno, todo bien detallado, como decíamos, y para finalizar con una imprecación contra Edom, que era el enemigo tradicional de Israel, y una bendición para Sión, que van a concluir el poema, ¿sí? Nuestra última lamentación y quinta, que va a cerrar este libro, es la que se denomina la oración de Jeremías, por la traducción latina de la Vulgata. Este texto es una súplica comunitaria que es genérica, destinada a una calamidad nacional, ¿sí? La parte principal de la plegaria está reservada a la evocación de la situación de sufrimiento que están atravesando como pueblo. En el séptimo verso se describe la causa, ¿sí? Van a hablar de la teoría de la responsabilidad comunitaria en el pecado. Esto que decíamos de la retribución comunitaria, ¿sí? Nuestros padres pecaron y ya no viven y nosotros cargamos con sus culpas, ¿sí? Se consideraba que si los padres habían sido pecadores y no habían expiado ese pecado pasaba a la generación siguiente, ¿sí? Va a terminar en el versículo 21 y 22 con una oración que dice: Señor, tráenos hacia ti para que volvamos, renueva los tiempos pasados, o es que ya nos has rechazado, que tu cólera no tiene medida. Y así termina el libro, ¿sí? Indudablemente, la Biblia después continúa, ¿no? Pero es interesante cómo a través de todas estas
realizaciones poéticas pueden describir el sufrimiento que está atravesando el pueblo y a la vez la teología que está por debajo, ¿sí? Imagínense que están atravesando el peor momento de sus vidas, ¿sí? Si bien el sitio de Jerusalén en 598 había significado un duro golpe, ¿sí?, a los anhelos de conservación de la independencia, en el 587 va a ocurrir un golpe aún mayor que es la toma y destrucción de Jerusalén, ¿sí? Yo ahí en los apuntes les dejé un texto que explica bastante bien el contexto, si bien lo hemos abordado en otros módulos, pero es interesante recordar un poquito la situación que están atravesando. ¿Por qué? Por lo que significó este acontecimiento, ¿sí? La catástrofe del año 587 significó la pérdida de las instituciones que eran la base de la fe en la alianza, ¿sí? Y que habían sido durante 400 años de historia del Reino del Sur esta base, ¿sí? A partir del comienzo de la monarquía, rey, sacerdocio y templo ocupaban un puesto esencial para la conservación de la alianza, ¿sí? Con la destrucción del templo de Jerusalén, desaparece este pilar y los otros también quedan ausentes como consecuencia de la deportación a Babilonia, tanto del rey como de los sacerdotes. Entonces, imagínense lo que habrá sentido el pueblo, estaban completamente destruidos, que incluso después de la reconstrucción del templo, nada vuelve a ser igual, ¿sí? Por que la cuestión del rey y la monarquía no podrá ser restaurada. Y el sacerdocio, si bien es reorganizado, tampoco vuelve a ser lo mismo, ¿sí? Así que habían sido totalmente destruidos en su identidad, ¿no? Y en esa situación son realizados estos textos poéticos. Desde lo interno, sobre todo la pérdida de la tierra es un duro golpe a la fe en la alianza, porque Dios justamente les había prometido esto. Y va a empezar a surgir la pregunta sobre el futuro del pueblo. Si Dios nos había prometido esta tierra y ahora nos encontramos en esta situación donde parecería que Dios no cumple su palabra, ¿qué será de nosotros? ¿No? Y esa pregunta del futuro es la que va a posibilitar a Israel la realización de un balance sobre su historia y la purificación de su religiosidad, ¿sí? Esta situación límite que nosotros veíamos también en los libros sapienciales, bueno, en este caso es exactamente lo mismo. Esta pregunta que se van a ir haciendo sobre quién ha sido infiel a la alianza, si Dios o el pueblo, bueno, todo eso va a ir generando una teología nueva. Y frente a esta pregunta de cómo es esta nueva religiosidad, se van a abrir distintos caminos hacia el futuro, ¿no?
por un lado, van a estar los que van a colocar el acento en la restauración de esas instituciones, ¿sí? Va a insistir en la reconstrucción del templo, en la función de la monarquía y en la función del templo, ¿sí? Para la vida del pueblo. Y por otro lado, va a ir surgiendo también otro movimiento que en un clima totalmente diferente, que se van a poder observar más bien en los oráculos proféticos, son los que van a someter a crítica todo, incluso las mismas instituciones del pueblo, ¿sí? Es una búsqueda de una justicia auténtica y que esto es lo único que puede asegurar el futuro para Israel. Y es muy interesante cómo el pueblo va a ir elaborando eh, todo esto a través de sus escritos, ¿sí? En este caso, los escritos poéticos. Esto lo vamos a ver un poco mejor cuando veamos el libro de los Salmos, ¿sí? Pero básicamente en todos los libros poéticos está de fondo esta cuestión, ¿sí? Eh, Hoy en día los judíos eh, recitan en el gran ayuno conmemorativo de la destrucción del templo este libro, y la iglesia lo utiliza durante la Semana Santa para evocar el drama del Calvario, ¿no? Eh, es un libro utilizado por ambos para, para mostrar el sufrimiento del pueblo, ¿no? Y la respuesta de Dios eh, en ese tiempo, y cómo fueron asimilando el sufrimiento para encontrar a Dios también en eso, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Releerlo teniendo en cuenta esto, ¿no? Que decíamos. Así que bueno, hasta acá vamos a dejar, los aliento a seguir leyendo estos libros poéticos tan profundos que tanto tienen que ver con el sufrimiento del hombre en toda época, ¿sí? Porque también lo podemos leer con una visión actual. Este, y bueno, vamos a seguir adentrando en los libros poéticos y cualquier duda, cualquier consulta, nos seguimos escribiendo a través de la plataforma. Que estén bien y nos vemos la próxima.